Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial. Hoy no, mira, y no nos pusimos de acuerdo, en realidad no nos habíamos escrito de qué camisa ponernos hoy, pero pues eh, el, el triunfo lo amerita porque son tan pocos que, pues hombre, así sea el triunfo de una selección sub-17 en un suramericano que ya se va a celebrar cada año, porque cada año se va a hacer un mundial eh, de la categoría en Qatar, en esa bella, en ese bello complejo que quedó en Qatar, donde hay como 9 o 10 canchas y se puede jugar muchos partidos a la vez. Bueno, la FIFA ya cada año va a hacer un Mundial Sub-17, entonces esta vez celebramos que Colombia es el campeón de la categoría, faltando 51 días para el Mundial Norteamérica 2026. Hoy traigo un tema para que conversemos de eso, de la organización. Pipe, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Guapa, gusto en saludarte, gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos poco a poco, cada día más acercándonos a la Copa del Mundo. Y lo que tú decías también, ¿no? Es bastante apropiado grabar rápido, teniendo en cuenta lo que recién logró la selección colombiana sub-17 de varones, coronándose por segunda vez en la categoría como campeones sudamericanos. Eh, Guapa, es indudable que hay que resaltarlo. Pues si juntamos, digamos, en las categorías prejuveniles y juveniles, eh, es el quinto título, ¿no? Dos títulos de la sub-17 y tres títulos de la sub-20. Sub-20, Pipe, es ochenta y que solo hemos, siete, es que en selección masculina solo hemos ganado 6 títulos, nada más. nada Y la Copa más. América, no La más. Copa América ya, es que las mayores solo ha ganado uno. Y exactamente. Sí, no, porque los Esperanzas de Toulon no se cuentan, digamos, como torneos FIFA, son amistosos por la relevancia y por, digamos, por lo que justamente Y, representaba en su momento para Colombia. Fue importante jugarla, importante ganarla, pero sin duda alguna que estos títulos sí pues y son si algún oficiales, ¿no? día ganáramos unos olímpicos, esos no cuentan, pues, o sea, eso, se cuenta el título, perfecto, pero eso no es reconocido por FIFA, eso es Comité Olímpico Internacional, eso es del Correcto, COI. correcto. Entonces, o Que los entre ambas llegan a centroamericanos, y, acuerdos, llegan pues sí. obviamente para buscar terrenos en común, indudablemente que sí, pero, pero claro, ¿no? Eso, eso también lo dirían los uruguayos, te dirían, claro que sí Pero vale, que ¿no? ellos sí, que ellos sí valen. Harto que Igual, pelearon hay que y les entenderlos quitaron. también que en ese momento era muy importante, ¿no? En ese momento ser campeones olímpicos era Pipe, incluso más importante que, o era lo más representativo en cuanto a títulos. Y bueno, hay que entenderlos también un poco, pues. exacto, yo no les quito Yo tampoco les critico eso. Yo tampoco les critico eso, la las verdad. ganas de luchar por sus 2 estrellas, porque para ellos eso era un mundial en ese entonces Era lo más y era parecido. antes del 30, era lo más parecido a un mundial. Claro, era lo más Mm. parecido a ser campeones del mundo. Pero Entonces, lo sí, en definitiva. cierto, lo cierto es que el mundial empieza en el 30 Y lo ganaron ellos, ¿no? y Pues lo han también ganado, ganaron. y lo han ganado Uruguay dos gana el veces. primero. Pipe, y le ganaron un mundial a Brasil en Brasil. Sí, en el Entonces, 50 no se o puede sea, en ignorar. pleno No. Maracaná, eso no era, eso no es poco, imagínate. Nosotros vivimos. Yo creo que eso, Juanpa, también, a ver, que se entienda, ¿no? Yo creo que lo del maracanazo en el 50 también un poco sacudió a Brasil de tal forma que hasta les terminó no favoreciendo, pero se repusieron bien de eso. Se, digamos, Fue un se empujón, superaron sí, ante sí. esta adversidad y eventualmente fueron 5 veces campeones del mundo. Pelé nacía en el año 30, perdón, 40. Pelé nació en el 40. Es que lo más interesante de todo es eso, ¿no? Que se llevaban 20 años exactos. Pelé nació en el 40, Maradona en el 60. Y Pelé
Pelé tenía 10 años cuando ocurre, ¿no? Él ve afectado al papá y dice, bueno, padre, yo voy a ser miembro de la selección brasileña de fútbol, vamos a ser campeones del mundo. Yo, A los 8 años en Suecia fueron campeones del mundo, Pelé 18 años levantaba la copa, ¿no? Eres Pelé, ¿no? No estamos hablando de... Entonces, curiosas esas anécdotas. Capaz que esa motivación a un niño de 10 años le provocó un sueño, ese, ese evento tan trágico, que se entienda bien trágico futbolísticamente hablando para Brasil, eventualmente nos permitió ver la motivación de un muchacho que se convertiría debatiblemente en el más grande de todas las épocas, hasta, digamos, o por lo menos debatiblemente el más grande del siglo XX, podríamos decir, ¿no? Para muchos es el mejor todavía, bueno, el rey, sin duda. Entonces, Guampa, sí, ¿no? Eh, volviendo al tema, nosotros contamos poquitas, pero las contamos con orgullo, ¿no? También hay que mostrarlo, ¿no? sí, sí. Pero entrando ya, esta la tenía como conclusión, tenía un par de conclusiones que quería plantearte, pensaba que iba a mencionarlas al final, pero bueno, amerita, digamos, ya entrando más en materia, porque primero, hace unos 15 días más o menos resaltábamos lo de María José Marín en Augusta National. Sí. Creo que ya estamos dando el paso de que este ya es el triunfo más importante del deporte colombiano, digamos, en lo que va del año. No es poco decir, sin quitarle también mérito a lo de María José, porque pues, a ver, vamos escalando, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que tenemos triunfos en varios deportes y debemos sentirnos orgullosos de eso, sin duda alguna. Y Y como lo nos, otro, así como Juanpa, nos sentimos orgullosos la semana pasada con lo de Lucho, y que total. no, aquí no bajamos Y caña, este pasado domingo, que ya fue campeón de la Bundesliga también, sí, Pipe, y que aquí no decimos que hay que, hay que tirar. ¿No? A mí un amigo me dijo, no, es que díganlo sin miedo. Nosotros no podemos, no, para valorar lo de Lucho no tenemos que bajar en la caña a otro colombiano, que algo. porque los otros no participaron en una final, que yo aquí lo he puesto ese ejemplo miles de veces, el que es campeón, el que es parte de un equipo es parte de un equipo. Para tú llegar a una final de una Champions League, tuviste que haber pasado por antes tuviste que pasar por una fase de grupos. Estoy hablando muy, muy claro del caso James Rodríguez y Iván Ramiro Córdoba. Ambos la ganaron, así no hayan sido partícipes del partido final, pero ambos sí fueron partícipes de lo que fue la temporada como tal para llegar a ser campeones de la Champions. El hecho de que ahora tengamos uno que participa más seguramente que lo que ellos lo hicieron, no significa que lo que ellos hicieron es menos. O sea, que quede claro, no hay que, para valorar a Lucho, no le tenemos que bajar la caña ni a James ni a Iván Ramiro. Sin duda Bueno, y alguna, Lucho todavía no Juanpa, ha llegado a la final. sin duda alguna. Como lo mencionamos en alguna ocasión, cuando él el año pasado es campeón de la Premier con el Liverpool, también mencionábamos que por allá en la temporada 2014-2015, cuando Cuadrado hacía parte del Chelsea, también ahí fue oficialmente el campeón, ¿sí? De colombiano en Premier también. Todo eso hay que resaltarlo. No hay que ignorar y no hay que subestimar el hecho de que hicieron parte de una nómina campeona. Eso no es fácil tampoco, eso se puede decir fácil. Hay personas que no analizan el contexto a la hora de criticar y simplemente, digamos, son muy O, binarios o por el odio a que la le hora de tienen a opinar. James, entonces, eh, sí, por exaltar a uno tengo que bajarle la caña al otro. Bueno, Pipe, pero Y completamente, Juanpa, es así. Y realmente este equipo realmente, pues bueno, volviendo a la a los sub sub-17, 17 sí. creo que ya para entrar en materia guapa, estamos pues obviamente bien, bien representados en esta categoría. Indudablemente que el segundo título en la sub-17 ya presenta un reto, o por lo menos por lo menos ya va también encaminando algo, o por lo menos nos va dando más esperanza a la hora ya de, digamos, establecer, y voy con mi segunda conclusión, y es que es hora, Juanpa, ya es hora
hemos estado cerquita, que la final de la sub-17 de mujeres hace unos años, que una par de semifinales en la sub-20, llegamos también a una semifinal eh, en el Mundial de Nigeria, si no estoy mal, llegamos a una semifinal también en la sub-17, Final de Copa América de mujeres de la final mayor. de Copa América un par de veces seguidas. Ya es hora de dar el salto y buscar un campeonato mundial de las categorías inferiores. Mm. ¿Sí? Es hora. Colombia ha hecho el proceso, ha perdido finales, ha sabido, ha probado lo amargo de la derrota. Ya es hora de precisamente dar ese salto. Creo que con este progreso, y hay que decirlo muy claro, el hecho, Juanpa, de que nosotros, digamos, tengamos nuestras diferencias con la cúpula de la federación, no quiere decir que no resaltemos el buen trabajo per se de la federación. La federación no es el señor Yesurum únicamente, la federación no es el señor Mejía, ni el señor González Alzate, no, la federación es el fútbol colombiano en general, los que trabajan también abajo de la jerarquía, los técnicos, Freddy Hurtado, los muchachos, su cuerpo técnico. Hay que felicitar a la federación por este título, porque que no vayamos a confundir de que el hecho de felicitar a la federación estamos, digamos, únicamente resaltando a Yesurum, para nada. Es decir, por mucho, y bueno, hasta también hay que reconocer lo bueno, porque no todo es o muy malo o muy bueno, y dependiendo pues obviamente de los comportamientos de cada uno, pues indiferentemente de eso, el fútbol colombiano ganó y creo que pues obviamente los muchachos, ahorita vamos a repasar pues obviamente el trasegar de Colombia por todo el torneo, pero indudablemente que se corona como el campeón sudamericano. Y este equipo ilusiona por cómo venció a Brasil, por cómo venció a Argentina, por los resultados anteriores, es decir, bueno, venciendo a Chile, venciendo, ¿cuál fue el que venció en la última fecha, Juanpa? Recuérdame, a Paraguay, si no estoy mal, ¿no? La única derrota fue con Uruguay, de resto el equipo se comportó muy bien, segundo de su grupo, pero pues llegó en el segundo lugar, se clasificó como segundo del grupo, pero en las semifinales, en las llaves ya directas, pues solamente demostró la jerarquía de estos muchachos que realmente, pues bueno, eh, son justos campeones. A ver, Pipe, resaltando primero que todo la victoria, de mi parte, yo quiero que quede también claro que estos son unos muchachos, todavía ni siquiera han cumplido la mayoría de edad en, para ser considerados adultos. O sea, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que si de esta camada, como sucedió en la del 93, en la del 93 que ha sido nuestro, también ¿no? Fuimos campeones en el El eje otro título. cafetero, hace 30 años, 33, Dios mío, estamos viejos. Yo fui, Pipe, es que yo me acuerdo, es que yo fui a esa, No, yo, me emocionó mucho, Juanpa, ver la imagen. A ver a un Ricardo Siciliano y a un Jorge Bolaños en la imagen. ¿Cómo no te sí, va a emocionar, Juanpa? Fallecidos ambos. Es increíble, ¿no? sí, ¿Cómo sí. no te va a conmover una imagen de esas? Ellos ahí pelados y bueno, imagínate ya 33 años y no los tenemos a ninguno de los dos. Tremendo, tremendo. Ese, Qué buen homenaje, por lo menos para la memoria de ambos, ¿no? esa Este título. selección, y he escuchado en varios programas de nombres que que tuvo esa selección siendo campeona, Siciliano, Bolaños, León Darío León Muñoz, Darío que Muñoz. llegaron, o sea, que El llegaron, técnico era Basílico González. sí, que llegaron, y yo sé de uno porque era jugador del Pereira, Alexander Posada del Piña, que llegó a ser también selección Colombia, o sea, pero el resto, o sea, de una selección de 26, digamos que dos, tres fueron jugadores que trascendieron. Siciliano en Colombia tuvo una carrera muy decente. Bolaño ni se diga, Bolaño fue jugadorazo en el Parma. Y León Darío Muñoz tuvo una carrera brillante en Brasil. O sea, León Qué Darío Muñoz jugador, qué era jugador. un crack.
¡Qué Yo, jugador! era un jugadorazo. ¡Qué Entonces, jugador! ¿qué pasa con esta selección? Yo me puse a ver la lista ayer de los 11 iniciales. 8 de ellos ya pertenecen a equipos profesionales de primera división. Hay uno en segunda división, que es Caicedo, Matías Caicedo, uno de los delanteros, juega en el Independiente Jumbo, antiguo Atlético Huila, y hay el marcador derecho que era Estrella, Edwin Estrella, de una academia de Medellín, de Belén La Nubia, o de Antioquia, no sé si es de Medellín exactamente, y Juan Fori del Club Deportivo Estudiantil, que es sin lugar a dudas, yo creo que Puede ser están, asociado al grupo, el equipo puede ser, perdóname, Juanpo, puede ser asociado, pues, no sé, con la comuna, ¿no? Pues con la comuna de Belén, que es tan, sí, tan conocida, tan grande en Medellín, pues, sí, y puede el ser. Club Deportivo Estudiantil, por lo que conozco, es fácil top 5 sino top 3 en academias de fútbol en Colombia, en el país entero. O sea, de ahí han salido varios jugadores profesionales y de ahí incluso salió Alejandro Restrepo, el que es hoy como director técnico, salió y hoy es director técnico a nivel profesional en Colombia. De resto, el arquero es del Cali, centrales del Cali, marcador izquierdo del Cali, volantes del Junior, del Medellín, del Nacional. Ese muchacho Escorcia, qué jugadorazo. Y Samuel Martínez, el 10, ambos jugadores de Nacional. Entiendo que este Miguel Gámez, o si es Agames, Agames. Gámez, ya ha jugado partidos con el Junior de Barranquilla, ya le han dado la oportunidad. O sea, Eso sí, Juanpa. tenemos con qué. Yo espero que de aquí en adelante el proceso siga, pero el proceso no solo sea deportivo, sino familiar, que no aparezcan los vampiros familiares, los vampiros de amigos detrás de estos muchachos, que yo te conozco desde niño, que mira que no te olvides de mí, entonces empiezan a trabajarle la cabeza a estos muchachos, que mira que es que ya te quiere el Bayern Múnich, que te quiere no sé qué, y nos suceden cosas No, como no la que estamos muy pasó. lejos, no estamos muy lejos. Lo vivimos muy recientemente con John Jader Durán, Juanpa. Pipe, Así le pasó. y con Y este bueno, con todos, muchacho pero él, que, digamos que el relevante en cuanto a, sí, porque ya se gana tan joven ya unas cifras de dinero tan astronómicas que, ¿y cómo se llama el que jugó la sub-20, que ahora está ahora en Cruzeiro? Ay, que fue goleador del Mundial sub-20. Dios mío. claro, Eh, eh, Villarreal, que Neisser, Neisser. Pipe, ¿cómo es que el tipo llega a Colombia y se revela contra su equipo y que no quiero jugar y termina siendo un mal negocio para Millonarios? O sea, el agente de este tipo, de este muchacho y la familia en qué están pensando, quién está guiando. Lo más fijo, Pipe, es que al famoso Neisser Villarreal muy pronto lo veamos de vuelta en Colombia, porque es que no hay una mente, Que no nos hay hizo un falta en las trabajo. semifinales contra Argentina, sin duda Exacto. alguna. ¿Te acuerdas que no jugó, quién fue el otro que no jugó? El mismo Jordan, si no, no me acuerdo que hubo un par de ausencias que pues obviamente no Entonces, queremos decir que con eso, que por eso fue que perdimos ante Argentina en la semifinal del pasado mundial, pero dime si no venía siendo goleador del exacto, sí, mundial. sí, sí, Pipe, Nos hizo total. falta, indudablemente, Juanpa, Entonces, nos hizo falta, claro que sí. yo celebro la victoria, pero ojalá no nos quede un guayabo muy grande de emborracharnos de victoria, que estos muchachos ojalá mantengan la compostura, que haya un trabajo en la cabeza con ellos, porque ya sabemos que talento hay, es mantener, es mantener. Ojalá y te estoy hablando solo de los que empezaron ayer. Es Me que yo, encanta también lo que dijiste, de que hay un trabajo de coach, hay un trabajo de estar mirando quién es. Llamaron a un muchacho que se lesionó y lo tengo muy referenciado porque es conocido acá en New Jersey, juega en el Red Bull. Alex Gómez es un central o marcador derecho, ya ha sido jugador de la selección de Estados Unidos también, le vienen haciendo un seguimiento, ahora lo llamaron para Colombia, todavía tiene la oportunidad de escoger para cuál de las dos sí. selecciones jugar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay alguien que incluso está viendo jugadores en el extranjero, eso me parece muy bien.
ese tipo de trabajo es muy bueno. A, amanecerá y veremos. Esperemos que tengamos un muy buen mundial. Por ahora se celebra la victoria. Pipe, y si le ganamos 3-0 a Brasil, pero si le ganamos 4-0, y eso porque el árbitro descarado acabó ese partido en el minuto 90 exacto, pero con Argentina con 8, si le añadía 5, les metíamos otros 2, y eso sí que me haría feliz, ganarle a Argentina de las pocas veces que le hemos ganado, pero ganarles por goleada, eso me parece perfecto. Papá, y yo quiero resaltar nuevamente el buen trabajo de Freddy Hurtado. Yo creo que ha llevado muy bien al equipo. Recuerda que como tú lo mencionabas, mm, ya tendremos sudamericanos sub-17 cada año, sub-20 cada año, y el año pasado fueron segundos. El proceso de Freddy Hurtado ha sido correcto, y me parece que ahí está el trabajo con su cuerpo técnico de precisamente también bajar un poco, digamos, poner los pies sobre la tierra, disfrutar, ganar, ¿por qué no? Es decir, disfrutar de la victoria, celebrar, eso está bien. Claro que sí, ¿cómo no? Segundo título apenas de la sub-17 en los sudamericanos. Claro que hay que celebrar, por supuesto. Pero también, pues obviamente, viendo o también inyectándole la idea a los jugadores de que no es suficiente con ser campeones sudamericanos, sino que estos jugadores también deben tener la mentalidad de que podemos ser campeones del mundo al menos por alguna vez y empezar por ahí y empezar también. Y en las mujeres también hay un buen proceso, ya llegamos a una final de un Mundial sub-17 y ahí vamos, ¿me entiendes? Eh, tenemos con qué. Es decir, talento nunca nos ha faltado. El colombiano siempre ha jugado bien, la colombiana siempre ha jugado bien a la pelota. Aquí hay talento. Ya debe complementarse el talento con la mentalidad, con justamente el trabajo, pero indudablemente que yo pienso que ahora debemos ser conscientes que podemos dar el salto y que estamos ¿por qué no?, pelear un mundial. Hay que justamente tener esa idea para encarar la Copa del Mundo y creo que este equipo mostró justamente jerarquía ante eso. Vencer 3-0 a Brasil. En la última fecha, venciendo 2-0 a los locales, venciendo 3-0 en las semifinales a Brasil. Y que ya también había vencido 3-0 en la fase de grupos a Argentina. Este Brasil era serio. Y este equipo sabe aguantar, Juanpa, porque observando este equipo también creo que sabe conocer sus momentos, ¿sí? Uno podría pensar 3-0 ante Brasil, 4-0 ante Argentina, y podemos decir, no, este equipo fue una tromba, y fue contundente y venció muy bien a sus rivales. Pero en los primeros tiempos de ambos partidos fue un equipo que aguantó. Argentina por gran parte del primer tiempo en el partido de la final fue protagonista, hay que decirlo también. Y Y el Brasil al arquero, igual en semifinales, sí, Juanpa, ¿por qué sí. no? Hay que decirlo así. Entonces, yo creo que Colombia supo aguantar, supo interpretar bien los momentos y cuando las tuvo, fue contundente y fue desequilibrante y fue un equipo precisamente que pudo justamente marcar esa diferencia. Bueno, Ahora, Pipe, punto complementario, Juanpa, yo voy muy en línea con lo que tú dices, eh, con todo el respeto, pero siempre es motivante ganarle a la Argentina por muchas razones, ¿no? Pipe, así Por sea eso te con digo, todo el irrespeto, ¿qué tal ese culicagado? ¿Qué tal ese imbécil? ¿Cómo va a venir a decir eso al aire? O sí, sea, es, ¿qué educación hay ahí? Que yo les voy que en el mundial nos vemos y allá les vamos a cerrar el no sé qué. eh, No, no, no. eso, Juanpa, eh, más que resaltar el espíritu competitivo de los argentinos, eso habla mal, ¿no? Eh, He estado sondeando las reacciones de la prensa en la Argentina, indudablemente que no lo aplauden, no lo apoyan, en ese- eh, reconocen que Diego Placente debe tomar a ese muchacho, calmarlo y enseñarle. Ahora, y mostraban precisamente que a propósito, no era el muchacho Julio El que Echenique, sino tenía, sí, el, sí. el, el marcador, digamos que el generador de caracteres de la producción de la Conmebol se equivocó. El nombre del muchacho Julio Coria, central del equipo argentino. Y de hecho, incluso, Juanpa,
ahí es donde uno ya entiende que que las palabras uno debe respaldarlas. La prepotencia en el deporte, tú puedes ser prepotente siempre y cuando respaldes eso deportivamente hablando, ¿no? Total. Jordan hablaba todo lo que tú quisieras, Maradona, en fin, todos los grandes ganadores en la historia del deporte hablaban, pero lo respaldaban, ¿no? Sí, pero no puede llegar un niño de 16, 17 años y ya estar en eso, y es un niño a ver, está empezando apenas, que lo dijeran los de la mayores, que eso lo dijera Messi, que eso lo dijera Julián Álvarez o Lautaro Martínez o Di María, ya uno dice, bueno, estos tipos son consagrados, ¿no? Pero un niño que es de Boca, que justamente quedó en evidencia, lo cogió Samuel Martínez, dos gambetas, lo dejó por el gol de Agames, precisamente el primero, y estudian los argentinos, y él es el que queda en evidencia, es un niño que jugó mal el partido, y aparte de todo sale con esa declaración. Eh, me encanta, yo no, Por hoy yo decía, ojalá les me hubiéramos encanta hecho que más. precisamente se haga, y claro, al final, y me encantó también otra cosa, Juanpa, eh, no es sorpresa, no es sorpresa que el jugador argentino, con su cultura, eh, tenga las reacciones que tengan al final del partido, ¿no? Claramente buscaron, ante la impotencia, ante el resultado claro y contundente de Colombia, así sea que a los de DirecTV les duela y digan que no hay 4 goles de diferencia, pues me importan carajos. El marcador dice otra cosa, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues claro, las transmisiones de DirecTV están, digamos, con el audio disponible para cada país. Ellos comentan para el país, para la Argentina, pero bueno, ellos ahí dentro de su amargura, en fin, decían que los equipos son más parejos, que no hay 4 goles entre Colombia y Argentina. ¿Sabes qué? No me importa, no me importa. Colombia ganó 4-0 y Sí, puede haber sí. sido más. El punto es que eh, es especial ganarle a la Argentina en una final, ¿sí? Y me encanta. Y eso creo que debe motivar extramente, perdón la palabra, estoy, Debe pero dar un debe motivo motivar de extra. manera extra a Colombia de cara al Mundial y conseguir ese ímpetu que los lleve precisamente a pelear el título, porque yo sí confío en que por lo menos este equipo pueda tener, eh, ¿por qué no? Es que el que sale de Sí, sí. Sudamérica siempre pelea cosas importantes a nivel mundial. Aquí se juega bien al fútbol y si Colombia es campeón sudamericano, sus méritos tiene. ¿Y por qué no? Podemos ilusionarnos, pero también eso tiene que ir respaldado, Guapa, con trabajo y seriedad. Y volviendo a la idea, me encantó justamente que los jugadores colombianos se calmaron ante la provocación de los argentinos. Entonces eso pues obviamente, eso no es sorpresa, eso lo hemos visto hace 30, 40, 50, 60, 70 años, siempre ha sido así y siempre será así. Entonces me parece correcto, Juanpa, que el jugador colombiano se comporte de manera correcta a la hora Mostraron de... madurez. eso es muy bueno, eso es Mm. muy bueno. La verdad que estoy gratamente sorprendido en todo sentido por el comportamiento del equipo colombiano. Desde lo mental, desde lo futbolístico, desde lo atlético, es un equipo justamente campeón. Bueno, Pipe, cambiemos, hablamos ya de fútbol. Ya que estamos en tema fútbol, antes de cambiar a otros deportes, NHL, NBA, ciclismo, quiero hablar un poquito de lo del Mundial. Ese tema quedé en hablarlo hoy, esta semana en el podcast. A ver, ¿qué está pasando acá en New Jersey específicamente con lo del Mundial? Quiero aclarar eso y el por qué la FIFA hace ciertas cosas así yo no las comparta, pero es eso. Eh, la FIFA decidió que no va a abrir el parqueadero del MetLife Stadium para los 8 juegos que hay acá en New Jersey. Solo hay un parqueadero en un centro comercial que está al lado, que se llama el American Dream, y pues los dueños del American Dream decidieron que van a cobrar $250 por parqueo allá. Eso no, pues ellos se aprovechan del momento y dicen, vamos a cobrar esto.
¿Cuál fue la solución de la FIFA y por qué? A ver, ¿por qué yo creo que cierran el parqueadero? Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir, resulta que la FIFA hace unos 3 o 4 anillos de seguridad antes de cada estadio, a la llegada de cada estadio. ¿Qué pasa? El MetLife es en el medio de la nada, en medio de unos pantanos, en medio de... No hay nada alrededor, solo unos Se le highways, conoce así, unas ¿no? Meroland. avenidas, De ¿sí? hecho, se les O conoce sea, así. entonces, pues normalmente usted llega, parquea y camina al estadio. Esta vez, pues en el medio de la nada, les tocó cerrar el parqueadero. Puede que yo no lo comparta, pero es que eso es lo que ellos hacen con todos los estadios. No solo lo han hecho en este, sino que los que fuimos a Brasil nos dimos cuenta de que eso era lo que hacían. A uno le tocaba caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar al estadio. No había nunca parqueaderos cerca a ningún estadio. Y lo mismo en Rusia, o sea, también era igual. Pues acá, dada la circunstancia, les tocó cerrar el parqueadero. ¿Qué pasa ahora? Entonces ellos dijeron, no, es que la ciudad ya firmó, o el Estado ya firmó un acuerdo cuando entraron en esto del Mundial en el que el transporte debía de ser gratis. La nueva gobernadora de New Jersey dijo, no, 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 es que yo no puedo subsidiar gratis transporte en buses ni en tren al estadio. Eso no, ¿quién lo va a pagar? Eso lo tiene que pagar alguien. Claro. Ella, en su forma de pensar, dijo, pues si usted tiene plata para ir a unos juegos tan caros, como que si eres capaz de pagar 600, 700, 800 dólares, pues eres capaz de pagar o 150 dólares el tren ida y vuelta o 80 dólares el bus ida y vuelta. Esa es la La lógica. gobernadora aplica el dicho que tiene Si para el tienes whisky, para tiene el para whisky, el hielo. tienes para el hielo. Entonces ella dijo, ¿qué alegan los fanáticos? Los que, pues, ¿cómo así? Pero entonces, ¿por qué para los juegos de la NHL? ¿Por qué para los conciertos? ¿Por qué para estos otros eventos se mantienen los precios regulares, pero para este sí estás aplicando? Ahí es donde yo creo que es una movida política. Todos sabemos que este gobierno eh, nacional, el gobierno es republicano, sabemos ya quién es el presidente, que es enemigo de ella, que es demócrata. Entonces yo creo que ya en estas movidas políticas, el que va a terminar pagando por todo esto es el consumidor. No creo que por más que intenten rebajar, vayan a bajar mucho. Ya están diciendo 150, si mucho lo irán a bajar a 100 dólares, si de aquí a junio esto lo arreglan, y si no, pues tocará resolver cómo pagar los 80 dólares o los 150 dólares. Un poco explicado qué es lo que está pasando acá en New Jersey. Hay otros estados como Kansas City, como Atlanta, que es más accesible, que están cobrando menos. Acá esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos sucede. Es una lástima. Sí, me parece que están muy desordenados, que a 51 días del Mundial todavía estemos en estas situaciones. Por algo dicen que no se siente ambiente de Mundial, especialmente con este tipo de cosas. Y Juanpa, la FIFA ya ha tenido maneras de estudiar un poco cómo se va a comportar tú, digamos, el público, la afición, y de estudiar ciertos aspectos desde lo que es justamente lo logístico, lo geográfico, porque tú lo decías muy bien, ¿no? Hay zonas que no van a tener tanto problema y Estados Unidos es un país tan grande que pues obviamente no va a ser lo mismo concentrarse, por ejemplo, para nosotros no será igual o no hubiera sido igual más bien ir a Miami a ver a la selección colombiana que ir a Seattle, por ejemplo, que estar en Kansas City, por ejemplo. Ya, digamos, las zonas del sur, o por lo menos, digamos, o la costa este,
digámoslo de esa manera, zona sur o zona costa este, para el colombiano puede ser de pronto más accesible. Eh, en otros aspectos, ya digamos, o en otras zonas geográficas es más complejo, ¿no? Lo mencionábamos, pero pues indudablemente que, que ese tema por lo menos espera uno, eh, pues pueda por lo menos animarse un poco más a falta de 51 días para el inicio de la Copa, que es lo que esperamos todos. Yo creo que, a ver, eso va a ir creciendo a medida Se va que pues acercando. vayan pasando los partidos, que vayan, por ejemplo, lo que mencionábamos en el podcast pasado. Hay unos partidos más atractivos que otros, indudablemente. Y este es un experimento de la FIFA. Acá la FIFA sacará conclusiones. No quiero decir que eso les vaya a obligar a cambiar, pero sacará conclusiones, para bien o para mal, porque sabemos que ya, siempre y cuando Gianni Infantino sea el presidente de la FIFA, el Mundial será con 48 equipos, y eso pues obviamente también afecta de una u otra manera el espectáculo en sus rondas preliminares o en sus rondas iniciales, ¿sí? En la zona de grupos, en fin, porque habrán partidos que pues obviamente no generen tanta expectativa como otros, pero Estados Unidos es un foco importante para el deporte. Yo creo que la gente eventualmente se va a animar porque pues bueno, es el mundial, ¿no? Y por la gran cantidad de gente que habrá, por la atención mediática, creo que eso ayuda al hecho también de que sea en verano, Sí, no sí. No, solamente haya béisbol, por ejemplo, por esa época desde lo que es el deporte. Entonces, por ejemplo, el hincha del fútbol americano, no tengo nada que ver, me voy a poner a ver, pues obviamente, eh, Pipe, ver el fútbol. O eventualmente el se hincha va de a ver, baloncesto, el hincha de hockey, porque pues, y bueno, es eventualmente así. se va a ver, se va a consumir y la gente va a ir a los estadios. O sea, Claro. sí, habrán estadios que no se van a llenar, pero, la, Y, y bueno, pero la tú gran lo ves de mayoría primera sí. mano, Juapa, que indudablemente la Major League Soccer, si bien no está, por ejemplo, en cuanto a afición a niveles europeos o sudamericanos, eh, la Major League Soccer es una liga sólida, con buena afición en sus estadios, y eso ayudará, Es, hay buenas zonas, y yo creo que la afición a nivel mundial, pues no, Pipe, obviamente obvio. volcará toda la atención hacia Estados Unidos y eso. Bueno, Mundial es lo mundial. mencionamos del lado de Estados Unidos, pero a ver, México y Canadá también hacen parte de este mundial y Sí, pues sí. claramente también ellos estarán muy interesados en que la atención esté enfocada 100% en la Copa del Mundo. Bueno, Pepe, ya hay tema mundial. Cada 8 días vamos a estar hablando algo del mundial sin lugar a dudas. Hablemos un poquito de la NHL, que es que ya están en los playoffs. Eh, por ahí estuve viendo y yo decía, pero este equipo, hace cuánto juega? Y es que el tiempo pasa tan rápido. Estaba viendo que para ganar los grandes favoritos está el Avalanche, los Hurricanes, Que fueron el estos ganador de la Copa Presidents, que es como a ver, como el Supporter Shield de la Major League Soccer, como para que entienda un poco. El mejor de la temporada de la regular. temporada regular tiene su distinción especial también en algunos deportes sirve para algo, digamos, a ver, no tiene reconocimiento, por ejemplo, en NBA no, da igual, eh, pero en el hockey sí, sí, pues obviamente tiene su trofeo, su nombre, ¿no? Su Mm. distinción especial. El Tampa Bay Lightning es el número 3. Ellos recientemente campeones, ¿no? Es que fueron bicampeones. Guapa, en los últimos años, los últimos títulos, los últimos 4 títulos, a ver, quiero recordar bien, pero fueron completamente en la Florida, un estado que hasta hace algunos años, dime tú, hockey sobre hielo en la Florida, Tampa Bay Lightning y ahorita los Panthers. Ahora, la sorpresa, Juanpa, es que vamos a ver a ver, yo estoy a ver, es bastante particular lo que uno ve en la NHL, porque uno ve equipos, a ver, hace un par de años veíamos a los Rangers, veíamos a los Maple Leafs, veíamos a un equipo bicampeón como los Panthers, es decir, jugar 2 finales seguidas ante los Oilers, fueron un par de finales muy buenas, pero Juanpa, el bicampeón no está en los playoffs, entonces va a haber un nuevo campeón y pues obviamente ahí es donde ya el equipo de Edmonton puede mirar como que, bueno, uy,
no están los Panthers, aquí está nuestra oportunidad. Se tendrán que enfrentar pues solamente a un Minnesota Wild, a unos Golden Knights de Las Vegas y al Avalanche, por ejemplo, que es el equipo, por lo menos desde el oeste, el favorito. Un equipo como el de los Dallas Stars, que también están pues obviamente ahí Pipe, pero es que como lo de que los más equipos me buenos en la conferencia oeste. sorprendió, lo que más me Dime. sorprendió es que el cuarto equipo con más opción, según las casas de apuestas, es el Vegas Golden Knights. Y es Vegas Golden Knights. Este Juanpa, equipo es Juanpa, de ellos, así es reciente, Juan, 2017-2018. Juanpa, a los 2, 3 años ya fueron campeones de la Copa Stanley. Este equipo ya lleva un proceso importante. Justamente, y lo mencionabas perfectamente, este equipo, entre esos dos títulos, entre los títulos del Lightning y el equipo de los Panthers, hay un título de los Golden Knights de Las Vegas. Es un equipo que de expansión lleva 6, 7 años y ya fue campeón de la Copa Stanley. Ya fueron campeones, no es ni siquiera que ya llegaron a una final, no, ya fueron campeones. Entonces no es raro verlos ahí. Y pues, ¿por qué no? Mira, ¿Por qué no? Sí, 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 es, bueno, es, es, es particular, pero pues es que Las Vegas, pampa, hace 10 años no tenían deporte profesional y ahora ya tienen fútbol americano con los Raiders, ya están esperando la construcción del estadio de los Athletics, ya tienen equipo de hockey, de hockey profesional, y bueno, ya dependerá pues obviamente de lo que puedan hacer el grupo de inversionistas. De pronto la idea, si todavía sigue en la cabeza de LeBron James, a ver, sí, 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 tener un sí, equipo Pipe, nuevo de eso se va NBA, a dar. tener un Van a equipo haber nuevo de dos. NBA necesitas desembolsar 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares. A ver, Yo tampoco es tengo sencillo, ¿no? entendido que se vienen dos equipos de Claro, NBA, Las Vegas, y renacen los Seattle Supersonics, correcto, lo correcto. cual significa que hay un equipo del oeste que va a pasar al este. Y Y creo, exactamente. creo que lo más probable es que el Thunder de Oklahoma, no sé, pero hay un equipo que obviamente de esos que están en todo el Midwest, en todo el centro del país, va a tener que pasar al este en la NBA. Y ha sucedido, por ejemplo, en la NFL, Guapa, cuando ya han reorganizado y cuando ya han entrado equipos de expansión, hay equipos que han pasado de una conferencia a otra. Caso, por ejemplo, el equipo de Seattle. Seattle era, recordemos, Guapa, que en la época en que eran tres, en que eran, por ejemplo, tres equipos por división, perdón, tres divisiones por conferencia, quise decir, y que eran 5 equipos por división. Por ejemplo, el equipo de Seattle era de la conferencia americana. El equipo de Seattle hacía parte de la división oeste y jugaba, por ejemplo, con los otros 4 clásicos, ¿no? Denver, Kansas City, Oakland, que en ese momento eran, a ver, los Raiders, quiero decir, y los Chargers, Los ¿sí? Wolves, Pipe. Ya, Eh, ya acabo de ver. O sea, yo no me quería quedar con la duda. Minnesota Timberwolves sería el equipo que pasaría del oeste al este en cuando, porque eso va a suceder, es que eso va a suceder. Las Vegas y los Seattle Supersonics lleguen a la NBA. Eso, tengo entendido que para el 2030, 2031, ya el plan es de que hayan dos equipos más en la NBA. y Juanpa, el número apropiado, ¿sí? En cuanto a cantidad de equipos y teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en NHL, en NFL y lo que también y lo que también sucede en Major League Baseball, pues son 32 equipos. A ver, en Major League Baseball son 31, creo, no me quiero equivocar, Juanpa, pero creo que son 31 y ahí sí ya hay una cuestión de que hay una división con 6 equipos, por ejemplo, pero eso ya, porque toca, ¿no? Hay una liga que tiene 15, otra dice, estoy, les debo ese dato porque estoy apelando a la memoria. Pero Juanpa, en la 30, NBA también 30, está, 30, Pipe. bueno, 30, Sí, vale. sí. Pero bueno, digamos que eventualmente también el número 32 es muy atractivo porque, pues bueno, claramente ya se En pueden, pareja, o sea, se empareja. En la NBA, digamos que, a ver, los títulos divisionales, por ejemplo, no representan algo importante. Entonces, mover equipos entre divisiones tampoco es como tan histórico como pudo haber sido de pronto la organización
en lo que fue la NFL. Recuerda que cuando en algún momento pasaron de 3 divisiones a 4 para poder hacer espacio para los dos equipos, para los equipos de expansión. eh, También en ese momento, cuando entraron, por ejemplo, el último equipo que entró fueron los Texans. Ahí ya, por ejemplo, Tampa Bay hacía parte de la central y jugaba con Green Bay, con Minnesota, con Detroit y con Chicago. Pasó a otra división, la sur de la nacional, en fin. Ya hay, y equipos, lo que te decía, equipos que pasaron de una conferencia a otra. Los Seattle Seahawks, los actuales campeones, en algún momento sí, jugaban en la conferencia americana. Imagínate, hubo épocas pero ya después, en su momento, ya eventualmente pasaron a la conferencia nacional. Entonces, mira, suceden ese tipo de cuestiones con lo que son, pues obviamente, el número de equipos. Y pareciera ser, pues obviamente, que la NBA tiene más espacio para un par de equipos. El mercado de Las Vegas, indudablemente, que ha crecido mucho y ya va a tener equipos profesionales en los 4 deportes en Estados Unidos, quitando la Major League Soccer. Bueno, Pipe, hablando de la NBA, yo estaba siguiendo el partido aquí en vivo, cómo iban los Knicks, iban ganando hace poco, pero ya te digo. Pero hablando de la NBA, estaba Hoy fue viendo la nombrado, Juanpa, noticia. hoy, Ay, no- hoy fue nombrado por primera vez en la historia, unánimemente, un jugador como defensivo del año. Nunca se había dado que fuera una elección unánime. ¿Cómo será de bueno Víctor Wembanyama, que ya fue elegido el jugador defensivo del año de manera unánime? Increíble, ¿no? Este muchacho es, eh, es, eh, es algo tremendo, es Pipe, un ese fuera de serie. muchacho, Y que, Juanpa, la nueva NBA, perdóname, te doy una idea rápida, la nueva NBA, por cuestiones del mínimo de 65 partidos, no entraron en la conversación, por ejemplo, un Anthony Edwards o un Luka Doncic. Pero, Juanpa, los 3 jugadores finalistas para ser MVP de la NBA internacionales, ¿no? ¿Hace cuánto no tenemos un no hay jugador MVP uno, sí, americano? sí. ¿Sí? Desde antes de la época de Giannis, desde la época de los 3 MVPs de Nikola Jokic. Si bien ha jugado, ojo con lo que voy a decir, si bien representa a Estados Unidos en los Olímpicos, o representó en los últimos Olímpicos a los Estados Unidos, Joel Embiid es un jugador camerunés, ¿sí? Él es africano, ¿sí? Técnicamente no es americano, ¿sí? Entonces, y pues ahora Shea Gilgeous-Alexander, canadiense. Juanpa, la nueva NBA, ¿no? La nueva realidad, que podríamos decir debatiblemente los 5 mejores jugadores de la NBA son internacionales. Podemos mencionar a un Giannis Antetokounmpo, podemos mencionar a un Nikola Jokic, podemos mencionar a un Víctor Wembanyama, podemos mencionar a un Shai Gilgeous-Alexander y podemos mencionar a un Luka Doncic. Bueno, entran ahí en la conversación, pues obviamente otros jugadores, ¿no? Un Anthony Pipe, pero Edwards, es que el pero, hecho pero de que un Jason LeBron Tatum, pero, el hecho de que pero LeBron con 41 años todavía esté jugando, todavía siga siendo estrella. Habla muy bien de LeBron como profesional, pero también habla de una decadencia grande, de una necesidad de superestrellas americanas. O sea, ¿hace cuánto estamos escuchando de él? ¿Hace cuánto estamos escuchando de Kevin Durant? Stephen Curry viene, o sea, es más, ni sabemos. La noticia hoy que vi era que al parecer Steve Kerr sale, ya definitivamente creo que ya no va a seguir con los Golden State Warriors, lo va a reemplazar y los grandes rumores es que lo va a reemplazar Todd Golden, el técnico, el coach de de la Universidad de Miami, perdón, de los Gators, de los Florida Gators, no de la Universidad de Miami, de los Florida Gators, que era la que fue número 1 de la nación y no ganó, o sea, no fue la ganadora. En ranking estaba entre las número 1, pero no ganó el campeonato nacional de la NCAA. O sea, se vienen, se intentan, están intentando, pero sí, la comunidad extranjera les está, o sea, ya se ubicaron y son ahora, hoy en día, las estrellas de la NBA, sin lugar a dudas. y Juanpa, yendo un poco al aspecto Golden State Warriors.
¿Ves? Ya desde el momento en que Klay Thompson ya, digamos, toma otros rumbos y va a Dallas, eh, pues estábamos ya previendo un poco el final de esta era importantísima de, de 4 títulos de NBA, de, de esa dinastía importante como fueron los Golden State Warriors, a ver, un equipo que fue 4 veces campeón de NBA en este espacio de 10 años y que llegó a 6 finales, ¿no? No se puede ignorar lo importante de de un Steph Curry, que de hecho incluso Juanpa me atrevería a decir que sus miembros más importantes, tanto Draymond como Steph, como Clay y como Steve Kerr, los 4 tienen potencial de ser indudablemente jugadores de Salón de la Fama. No sé si Draymond, pero a ver, Clay Thompson creería que puede tener la cantidad de votos necesaria para ser un jugador de Salón de la Fama. Y a ver, Steph Curry ya, pues no hay Sí lo ningún es. tipo de duda, ¿no? Hasta de hecho, ¿quién pone en duda el legado de lo que es un Steph Curry? Entonces, creo que estamos ante ya pues el final de una era inolvidable que también nos dio pues obviamente finales extraordinarias, sobre todo en ese primer tramo cuando llegaron a esas 3 finales seguidas ante el equipo de Cleveland Cavaliers con LeBron James a la cabeza. Pues, pues Juanpa, es algo pues obviamente que representa pues también un antes y un después. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay figuras importantes que vienen ahí pues obviamente. Yo creo que también para los Estados Unidos será importante y sobre todo también por un equipo como Dallas, poder pues obviamente ya también eh, observar lo que puede hacer un Cooper Flag, por ejemplo. Y hay jugadores importantes desde los americanos, pero ya estamos viviendo una nueva realidad de lo que es la NBA. La NBA pues ya lleva un tiempo en que justamente desde la perspectiva del juego, entiéndase bien, y voy a utilizar una palabra, espero me la entiendan, sea europeizado, Sí, Europa, sí. mejor dicho, ha vuelto europea la NBA. Quise decirlo, me enredé, me disculpo, pero se volvió más europea en cuanto al juego y realmente ya es más de pase, más de rotación, más de tiros de media distancia. Antes, hace 20 años, no veíamos un 5 lanzando de triple y ahora es casi que la regla. Eh, Yo, yo quisiera entonces, ver un estadio ahí aquí sí. estilo Turquía No, no, Juanpa, es que cuando veíamos, o ¿cuándo veíamos? Belgrado. Juanpa, y por ejemplo, si resaltábamos lo de Víctor Wembanyama, que es el primer jugador en la historia en ser nombrado como jugador defensivo del año de manera unánime, Juanpa, lo de Nikola Jokic, es el primer jugador, si no estoy mal, voy a rectificarles bien la estadística, pero si no estoy mal, es el primer jugador en la historia de la NBA en ser líder en rebotes sin asistencias. ¿Cuándo un 5, un poste, un centro, un pivot, cuando un 5 iba a ser líder de asistencias y rebotes en la NBA? Este tipo ya promedió un triple doble. Este tipo ya no tiene ningún tipo de lógica. Es inverosímil lo que hace Nikola Jokic. Entonces, esta es una nueva NBA donde un Víctor Wembanyama que mide 7'4", tiene la agilidad de un muchacho de Sí, sí, 1'80, estaba 1'90. viendo. Es ridículo. Y arma, y El va, tipo con, el tipo corre y con hace los brazos transiciones. arriba, Pipe, el tipo No, con no, los no, brazos Juanpa. arriba puede medir 8 pies. No, pero es una locura. Y aparte de todo, el atleticismo de un muchacho de esa Sí, estatura sí, que no es no tiene torpe. lógica. Estos muchachos ya desafían la física, ¿sí? Sí, sí. Entonces ya cada vez viene más atleticismo y vienen más jugadores de todo el mundo, ¿no? Es lo que vemos con un Shohei Ohtani en el béisbol. Para un americano, ¿cuándo? Lanzar y batear, ¿eso qué? Y el tipo no solamente es MVP, este año hay muchos que proyectan que va a ser Cy Young y MVP. Es una locura, Juanpa. El deporte cambia. Juanpa, ¿cuándo nos íbamos a imaginar a inicios de siglo que un tipo te iba a ganar, eh, que te iba a ganar de la forma que te gana un tour, que corría monumentos, que era campeón del mundo? El deporte nos sorprende y cambia y cada vez se va a ir transformando más. Juanpa, hace poco, este muchacho, ay, se me olvida el nombre,
se me olvida el nombre del muchacho de los Jaguars, que juega de esquinero y juega de receptor, el pelado de Colorado, no, la Universidad de Colorado, se me olvidó, Travis. Pero, Juanpa, y que ganó el Heisman justamente por ser esquinero y por ser receptor, por ambas. Entonces, es algo que pues obviamente no pareciera ser, o no parecía en las épocas que nosotros empezamos a ver el deporte, no parecían reales. Y ahora son tan comunes que realmente, pues bueno, no hay forma de explicarlo, ¿no? Es realmente inverosímil todo lo que estamos viendo y el deporte se seguirá con el tiempo transformando. Travis Hunter. Travis Hunter, sí, sí. Estos muchachos eh, son otra cosa, ¿no? El talento es, Juanpa, de aquí en cuando, eso se lo habíamos visto, ¿no? Ahora, Deion Sanders o un Bo Jackson que jugaba No, béisbol, que pero era Pipe, corredor es que eso era lo raro de la época. O sea, eso era lo. rarísimo, Deion rarísimo. Sanders sigue siendo todavía, que el tipo jugara dos deportes profesionales a la vez. O sea, el tipo era beisbolista y jugador de fútbol americano. Que era, Sigue siendo que tenía la ventaja de ser de los dos, del mismo, de la misma de la ciudad. ciudad, porque bueno, Falcons y los Bravos y llegó a ser, ganó anillo de creo que es el único en la historia, Deion Sanders, que es campeón de Serie Mundial y campeón de Super Bowl. Pipe, pero Una y sigue siendo noticia, ¿sí? O sea, eso sigue siendo, pero él era uno en un millón, o sea, uno decía, esto yo jamás lo volveré a ver, y bueno, cada vez nos vamos volviendo mejores en todo lo que hacemos, o sea, el mundo va evolucionando. Pronto, yo digo que pronto va, hablando de ciclismo, de lo que decías ahora, pronto va a venir otro muchacho, si no es que ya lo hay, en el francés en Paul Seisas. Es la sí, nueva sensación del ciclismo, con lo que tiene son 19 años, creo, 20 años y ya se 19 le tiene. compara, o sea, el muchacho en el País Vasco estaba subiendo a 7.1 watts por No, es una kilo. locura lo que hizo en la Vuelta del País O Vasco. Es sea, una locura. ¿Cuántas etapas ganó, Guapa? Como tres, algo así. No sé, tres, una y les locura. ganó por Es tres una locura. minutos, les ganó por 3 minutos a grandes ciclistas. No, Juanpa, es que van Eh, a pasar desde y no, han 40 años que no ganan un tour, ¿no? Y eso es lo que los tiene a los franceses, pues obviamente ya no desesperados, pero sí pues ansiosos de que llegue esta nueva figura, porque pero cuando el ciclismo se compara, o sea, el ciclismo vos lo puedes medir, eso es lo bueno, el ciclismo vos lo puedes medir en, en watts, o sea, cuánto está moviendo este muchacho, y mover 7 watts por kilo por 30 minutos en una es una subida, barbaridad, eso una locura. eso es una locura, Que los niveles normales están en 3 4 5 como cinco, o muy sea, hablar de brutal. 5 es una bruta, o sea, de 5 y Sí, sí, algo. sí, ya, no, sí. Pogachar, 5 y Exacto. algo. Ya este muchacho te digo que está moviendo 7. No, Y de ahí en adelante lo que se viene. Juanpa, y me ponía yo a pensar, en estos días yo estaba pensando, bueno, en el fútbol, ¿cómo puede compararse, digamos, a un atleta que cumpla varias funciones, desde lo que es, pues, obviamente, algo raro que se pueda ver en el deporte, y es inevitable no recordar al gran Jorge Campos, ¿no? Total. Era, Yo era, sabía que era, ibas a decir qué, eso. qué- qué figura. Yo creo que en estas épocas es ahora, cuando ya observamos toda la evolución del deporte, Juanpa, es una locura no valorar. Y es aquí donde ya uno precisamente rescata y destaca lo que hacía un Jorge Campos, ¿no? Pipe, para Qué atleta, qué jugador. los que no lo vieron, los invito a que lo busquen en No, YouTube. búsquenlo, por favor. El tipo en Pumas, en la selección no lo hacía tanto, pero en Pumas, en el equipo de él en México, cuando se necesitaban goles, el cambio era, el arquero suplente entraba por un volante, Exacto. Y él jugaba de 9. Campos venía a la línea, se cambiaba el uniforme
y se iba a jugar de 9, se iba a jugar Nah, de delantero. nah, está Y el loco. tipo era bueno, es que el Nah, tipo qué era locura. Es que bueno. qué lindas Eh, épocas, Juan. No, no, eso sí que fue una leyenda del sí, fútbol. sí. No, no, no. Sí, es que no hay, creo que es lo más parecido, ¿no? En esas Total. épocas parecía como un loquito, como que ahora Ahora tú, ahora es donde uno valora realmente lo que ese tipo ahora logró. meten un central a que vaya y cabecee en caso de que haya una emergencia. Vaya, Es, metas y allá a cabecear. No, este era calidoso. Este era aparte que tenía mucha bueno. calidad, Juanpa, no era, a ver, y era un tipo que medía cuánto, cinco No, siete cinco era bajito para ser arquero, y llegaba a la 1,70 altura más. y Sí, jugaba como sí. arquero, ahora era arquero, ¿no? Pero como nueve, y Era tenía mucha bueno. calidad. Era No, no, bueno. Sí, sí, sí. no, es que me ponía yo a pensar, ¿no? ¿Cuándo habrá otro Jorge Campos, no? ¿Cuándo? Es la gran pregunta. ¿Y de qué país vendrá? ¿Por qué no se animará alguien en México también, Colombia? No sé. Eh, sí, es por ejemplo también, ¿por qué no? Valorar a un Higuita, que también cambió, René que era también fue loco, tan sí. reconocido en el fútbol, Sí, que fue sí. como digamos que podríamos decir que de pronto Higuita era un poquito de más edad, ¿no? No eran tan contemporáneos, de pronto Higuita un poquito más, aunque de pronto sí, ¿no? Habría que ver bien las edades, pero ellos también son los ídolos de muchos de nuestra era, de nuestra generación, Total. Juan. Total. Qué locura. Bueno, Pipe, ya se nos fue la hora. Increíble. A usted, a mis otros amigos hinchas del Arsenal, tranquilos, muchachos, todavía quedan varias fechas. Lo que no se puede es perder más. Ya no pueden perder más, ya no se puede perder. Les sigo teniendo fe a que van a ganar la Premier. No, viniendo de un tipo que le perdió la esperanza mucho al fútbol a veces, les digo tranquilos que todavía se puede, todavía se puede. Juanpa, a ver, uno puede entrar en detalle en lo que acabó de ocurrir ayer. El partido fue un partido disputado, difícil, de Premier, un partido entre los dos primeros de la tabla. Y el Arsenal estaba en condición de visitante y me parece que más allá de los goles, creo que es un partido decente, creo que un equipo compitió. A ver, Juanpa, es que perder ante el City en condición de visitante tampoco es el peor de los fracasos, ¿no? Así viniera muy bien el Arsenal, era muy posible este resultado, ¿sí? Eh, uno, o por lo menos la opinión puede dar también por sentado el hecho de que el Arsenal, perdón, el City va a ganar su partido su partido pendiente. Y por consiguiente, ya todos asumen, pues obviamente, de que habrá un empate en puntos en el tope de la tabla. Partiendo de eso, ya pues obviamente, por Premier, el Arsenal tiene en casa ante el Newcastle, en casa ante el Fulham, tiene en condición de visitante ante el West Ham, en casa ante el equipo del Burnley y en condición de Visita visitante en la última al Palace. jornada ante el Crystal Palace. Sí, eso tiene el Arsenal. Y el City visita al Burnley. El Burnley va a enfrentar a ambos. Puede ser juez el Burnley, importante. Ujú. Luego visita al Everton y recibe al Brentford. Juega su partido pendiente ante el Bournemouth. Creo que es ante el Bournemouth el partido pendiente que tiene. Y ya también ante Sí, el Crystal Palace en condición de local. Cierra con dos partidos en casa el City, pero no son fáciles. Ante el Crystal Palace y ante el Aston Villa. si el Y Bournemouth le pudo ganar al al Arsenal, Arsenal, le puede ganar al City, esperemos que sí. esta Premier da muchas sorpresas, ¿no? Eh, Indudablemente que el Arsenal, desde que arrancó la temporada, ha venido teniendo tropezones por cuestiones tanto de lesiones de jugadores como futbolísticas, ¿no? Y se apretó más de lo que el Arsenal obviamente hubiera deseado. Estoy también muy claro en que
eh, el Arsenal, eh, más que el City, el Arsenal ayudó mucho a esta remontada del City, quiero decir. O esa es mi conclusión, ¿sí? Total. Porque dejó ir muchos puntos en casa. Yo recuerdo, pues obviamente, este partido ante el Bournemouth, eh, el partido que perdió ante el Manchester United, los partidos. Es que, y en los últimos, Juanpa, por Premier, es que mira lo que dejó ir. Sí, es que uno observa lo que tiene enfrente el Arsenal. Pero si uno observa los partidos pasados, cayó ante el Southampton, cayó en casa ante el Bournemouth y cayó ante el City. Y también, Pipe, y tuvo un empate por allá contra el Wolverhampton. exactamente, que O también sea, les empató en el último minuto, que el Wolverhampton va a ser exactamente en febrero, como el equipo que que va es, a que, descender. que es un equipo que va a descender. Entonces, tú tienes razón, Juanpa. Eh, ese es el Arsenal, ¿no? El Arsenal históricamente es eso. A mí ya ni me sorprende, pero estoy orgulloso de la temporada que ha hecho el equipo y hay que acompañarlo hasta el final, pase lo que pase, ¿no? No es como, no es como pues obviamente muchos lo quieren hacer ver como una catástrofe, sí, duele Pero y no, o sea, es que preocupa, pero bueno, viendo el vaso medio lleno, es un equipo que todavía sigue, entre comillas, líder de la Premier y está en semifinales de Champions, ¿no? así Dime tú es. qué equipo puede decir eso, solamente que puedan decir eso en Europa, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, ¿no? Que el Paris Saint-Germain viene y pierde en casa ante el Lyon el fin de semana también, ¿no? Le pasa a los mejores equipos del mundo, Sí, sí, ¿sí? sí. Eh, el fútbol es competitivo, muy competitivo ahora a nivel europeo. Entonces, eh, a ver, cualquier cosa puede pasar. Y hay que esperar hasta mayo, hasta finales de mayo, eh, sabremos bien y evaluaremos bien todo. Claro, no es el escenario que uno hubiera deseado sabiendo que el Arsenal tenía muchos puntos, digamos, de ventaja. El Arsenal ha puesto mucho de su parte, pero pues todavía no se ha acabado. ¿Sí? Faltan 5 fechas y todavía no se ha acabado la Premier, todavía no se ha acabado la Champions. Entonces el Arsenal tiene, y Arteta debe ver eso a la hora de, pues obviamente, motivar al equipo y a los muchachos. Entonces, yo como hincha del Arsenal, todavía pues obviamente seguiré en mi misión de No apoyar al equipo pierdas la y esperanza. no, de ninguna forma. Lo que no quiere decir que no, eso no me hace perder la objetividad, guapa, e indudablemente por una cuestión futbolística y por una cuestión de lesiones, sí, está claro que el Arsenal no está en su mejor momento y eso no es una sorpresa y tampoco estoy descubriendo algo novedoso, ¿no? Uno puede ver el análisis de una manera, pues, muy enfocada y está claro que, que al Arsenal, pues, obviamente le falta mucho fútbol y está perdiendo el fútbol en la, En la en la parte que etapa más, que en más la parte de importa, la que más lo en la etapa necesita. que más importa. Entonces, que históricamente ha sido así, eh, por lo menos en esta parte del siglo. Entonces, hay que seguir y evaluaremos ya cuando veamos todos los resultados, evaluaremos pues obviamente lo que deja este Arsenal, lo que deja la Premier, pero pues bueno, y el City es un equipazo, es una nómina brutal y pues imagínate, ¿no? Está claro que pues también han hecho sus méritos. Sí, sí. Bueno, Pepe, dejemos así por hoy. Muchas gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan en plataformas, a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan en plataformas de audio. Eternamente agradecidos estamos. Nos vemos ciento la por ciento próxima semana. Esta semana verán más shorts de lo que es este episodio y de pronto alguna reacción tendremos de cosas que suceden en los deportes. Nos vemos la próxima semana. Tenemos el cuarto monumento del año. Juanpa, ya vamos entrando en zona de Giro, ya vamos entrando en etapa, ya entramos en etapa de playoffs de NBA y de NHL, definiciones en las ligas europeas, ya el Bayern fue campeón, tendremos semifinales de Champions, nos vamos acercando a la Copa del Mundo. Bueno, el deporte tiene No para. de todo, no para. Y tiempo de adición tampoco.
Así es. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao a todos. Gracias.